presentando UACJ TV. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Les saludamos desde 44.3, desde UACJ TV. Agradecemos a quienes nos ven precisamente en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez, El Paso. Comenzamos. Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo de este día es precisamente concientizar a nivel mundial que el suicidio puede ser prevenible. Los suicidios se cobran un costo alto. Más de 800,000 personas mueren cada año por suicidio y esta es la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad. Hay precisamente indicios de que por cada adulto que se suicida, posiblemente más de otros 20 intentaron suicidarse. Los suicidios son prevenibles y es por eso que el día de hoy estamos abordando este tema y pues queremos agradecer a quienes nos acompañan el día de hoy para hablar sobre este tema, la prevención del suicidio y cómo estamos en Ciudad Juárez. Le doy la bienvenida primero precisamente al doctor Francisco Ramírez, director de Salud Municipal de Ciudad Juárez. Bienvenido, doctor, gracias por acompañar. Gracias por la invitación. Gracias. Está con nosotros también el doctor Óscar Armando Esparza, coordinador del doctorado en Psicología de la UACJ. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias. Gracias. Está Jesús Antonio Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Sociología, ya en su último semestre. Bienvenido, Jesús. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, pues indudablemente hablar del suicidio es hablar de la pérdida de vidas humanas y es por eso que el día de hoy pues vamos a poner énfasis en este tema. Cuando hablamos de suicidio, estamos hablando pues precisamente de un impacto que se da en la sociedad, en la comunidad. ¿Cómo podemos entender el suicidio precisamente, doctor Oscar? Sí, mira, el suicidio lo podemos entender como esta agresión hacia uno mismo. Entonces, una persona que se suicida es una persona que pueden ser varios motivos. Vamos, el fenómeno es muy complejo. Entran factores como psicológicos, biológicos, sociales, y todo esto se mezcla y hace que la persona piensa en agredirse a sí misma de manera que quiera quitarse la vida. Entonces, por lo general, la gente que se suicida se cree que no lo quiere hacer, pero ha intentado, ha buscado de hacer las cosas de distinta manera que nada le resulta. Y al final de cuentas, una de las opciones que no es la que quería, pero es la última, y lo ve como un, pudiera ser por lo general como un liberarte de ese problema. Piensa en el suicidio y lo hace. Cerrar a la persona que se mata por quererse matar, sino la gente que se mata es porque esa es la última opción, vamos a decir, de parar ese dolor tan intenso. Y han intentado muchas cosas, pero al final de cuentas nada funciona y terminan haciendo esto. Claro, hay muchos factores que entran en consideración, pero a grandes rasgos pudiéramos entenderlo así. Claro, y cuando hablamos precisamente de los factores, el factor biológico, doctor Ramírez, es importante. ¿Qué sucede en una persona que está precisamente con estas ideas, que después pasan de estas ideas a acciones más concretas? ¿Qué está pasando en el organismo de una persona? Bueno, generalmente nuestra conducta en un alto porcentaje es aprendida a través del desarrollo de nuestra vida. Hay factores genéticos que nos pudieran condicionar un trastorno emocional o un trastorno mental que sería muy difícil en su momento tratar de convertir. Sin embargo, un alto porcentaje de esta situación que se da, que orilla a una persona a suicidarse, a buscar esto como la única salida, es el hecho de que en el transcurso de su vida ha habido situaciones que no le han sido placenteras y que no logra él entender todavía su por qué estar aquí. Esto se da desde que se desarrolla el ambiente en el hogar, en los primeros años, igual por muchos factores, puede ser abuso infantil, carencias, la falta de una atención o de una identificación tanto con el padre o con la madre, y desafortunadamente
llega un momento en que en nuestra sociedad esta persona tiene que salir al mundo. Generalmente lo hacemos alrededor de los 6 años o menos, pero a los 6 años cuando vamos a convivir socialmente, y esto es se puede hacer en el kinder o en la primaria, pero ahí hay un factor muy importante, que es el factor hormonal. Es decir, todavía hasta los 10 años, un niño depende mucho de los factores de la casa o del maestro. Además, no hay una gran diferencia entre esos factores hormonales entre niño y niña. El gran problema sucede cuando entran a la adolescencia. Hay una serie de cambios tanto físicos como emocionales, porque esa cantidad de hormonas nos estimula a tener una mejor relación y desafortunadamente no hemos preparado en muchas ocasiones nosotros como padres o como sociedad a poder convivir. Y desafortunadamente se empiezan a encontrar con situaciones que no se pueden manejar. Piensan que son independientes, pero no son independientes ni emocional, ni económica, ni en muchos sentidos. Y llega un momento en que ya no hay ese apoyo paternal o de casa o de maestros, y el mundo es demasiado grande y sus problemas demasiado fuertes como para que esta persona que no está preparada lo pueda solventar. Y es entonces cuando pretende no ver un destino, no ver una meta, sino encontrar una salida. Y Claro, desafortunadamente es eso. y encuentra puros bloqueos, puras situaciones que no le permiten desarrollarse, ser Así feliz. es. Y es ahí donde el ambiente social, el ambiente de nuestras sociedades, a veces aporta, ayuda, pero otras veces limita. En el caso de Jesús Antonio Rodríguez, que nos acompañas, estudiante de sociología, estuviste participando precisamente en Uruguay en un congreso donde hablaste tú de una temática del suicidio y estuviste trabajando precisamente con casos de estudiantes en el ICSA. Háblanos un Así poco es. sobre esto. Sí, mira, Armando, estuve trabajando con estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales, Sociología, Trabajo Social, Economía y Psicología, que son normalmente los que atendemos pacientes o usuarios, como le llame cada disciplina. Y lo que se analizaba eran aspectos de la estructura familiar, consumo de narcóticos, problemas económicos, eventos vitales estresantes y todo ese tipo de situaciones que, pues como estudiantes nos acontecen, ¿no? Y bueno, desafortunadamente arroja algunos resultados bastante negativos, donde un 23% de estudiantes confiesa haber cometido, haber intentado cometer suicidio, ¿no? Y es bien importante distinguir entre las diferentes etapas de lo que es el proceso suicida, ¿no? Que va desde la ideación, la planeación y pues ya consumar propiamente el suicidio, ¿no? Y en ocasiones no estamos atentos de todo este entorno social que puede llegar a afectar al individuo, ¿no? Y bueno, es muy importante que como estudiantes en estas áreas que tienen contacto con la sociedad, tengamos bien cubierta esa parte, ¿no? En el caso de tu participación, por ejemplo, allí en Uruguay, en este congreso, háblanos un poco sobre algunas inquietudes que surgieron después de que compartiste tu ponencia. Sí, claro que sí. Una de las principales cosas que me preguntaban es, ¿por qué te motivó a hacer este tema, no? Y bueno, por cuestiones éticas no voy a señalar casos en concreto, pero varios periódicos y con contacto con otros compañeros reportan que ha habido casos en los que los estudiantes cometen suicidio y es bastante lamentable. Tuve el caso desafortunado de conocer a alguien que cometió suicidio y me dejó muy marcado esa experiencia. Entonces, la última vez que platiqué con él justamente dialogábamos sobre este tema y a los meses me entero que comete suicidio, ¿no? Y fue algo que me motivó a hacer este tema, ¿no? Desafortunadamente, no en tu caso, sino en muchos de los casos, muchos de nosotros estamos ya conociendo a alguien muy cercano, Claro. familiares o amigos, doctor Oscar, que han cometido suicidio. Ustedes acaban de dar un informe precisamente en conjunto con Plan Estratégico de Ciudad Juárez y CEFIC sobre un análisis que hacen. Háblanos un poco qué resultados arrojaron, porque están hablando específicamente del caso de Ciudad Juárez y una muestra muy significativa que realizaron. Así es, mira, con CEFIC hemos trabajado este tema del suicidio precisamente por cuestiones personales, porque llega gente y nos dice, y empezamos a estudiar ideación o intento suicida en los talleres que manejaba CEFIC.
y obteníamos porcentajes altos, un 15%, 20% de las personas que lo habían cometido o intentado cometer. Aprovechamos que Plan Estratégico Juárez estaba desarrollando su evaluación anual de Ciudad Juárez, y este estudio que ellos hacen es muy bueno porque es un estudio donde es una muestra que es representativa de la ciudad. Siguiendo técnicas de muestreo, pues si podemos ver ahí en la imagen, vean, los puntos rojos son los lugares donde se encuestó. Esos lugares fueron seleccionados al azar, y una vez que se llegaron a esas colonias donde están esos puntos, también se entrevistó a las personas que están ahí. Entonces, lo que preguntamos fueron dos cosas. La primera cosa que preguntamos era si la persona en el último año, o sea, en el 2017, había pensado en quitarse la vida. Al hacer los números vimos que el 1.7% de la población lo había pensado. Cuando traducimos estos números a un promedio por día, son 43 personas por día que reportaron haber pensado. Aquí está, 1.7%, más de 15,000 personas. Esto por día, entre 365 son. Lo que viene en la siguiente filmina, que son los 43 personas que lo piensan por día. Solamente estamos hablando de personas que en la idea tienen esta inquietud o vienen en algún momento determinado de una situación difícil, ¿no? Que lo piensan solamente. Así es. Y cuando preguntamos si lo habían intentado, no estamos diciendo en toda la vida, en el último año sacamos un porcentaje parecido, 1.3%, que esto es casi 12,000 personas. Así el número como que a veces es un numerote, no lo entendemos, pero si lo dividimos por día, que es la siguiente filmina, estamos hablando de que son 33 personas que reportan haber intentado suicidarse en el último año. Esto a nosotros cuando vimos estos resultados se nos hizo muy alto. ¿Sabes que en el 2008 fui a una cátedra nacional de psicología y fue un investigador de Colombia, el doctor Wilson López López, y él decía, porque apenas está iniciando la violencia en Ciudad Juárez, decía, tengan cuidado en México, porque en Colombia, cuando empezó toda esta violencia, la vida dejó de valorarse y veías mucho intento suicida, mucho homicidio, dice, porque la vida no se valoraba, dice, más hasta para robar un carro te quitaban la vida. Entonces decía, cuidado, porque en Juárez puede pasar similar. Y quiero yo, claro que son muchos factores, pero vivimos en una sociedad rodeada, ahorita no, pero hace años, todo el crimen, todos los asesinatos, no se encontraba el culpable, la vida se podía tomar y no habían culpables. Entonces, como que estamos en este ambiente de que la vida no tiene sentido, la puedes quitar y no hay consecuencias. Fíjate aquí esta gráfica doctor, esta gráfica es interesante porque es intentos suicidas y están entre los rangos de 30 a 44 años, personas muy jóvenes, y que también está, bueno, fíjate, de 18 a 29 años y de 45 a 59. Entonces estamos hablando que estos rangos son muy amplios, y entonces estamos hablando de una problemática de salud pública. ¿Cómo lo percibe usted desde el ámbito gubernamental, el que se tomen, qué estrategias para disminuir pues estas intenciones o estos suicidios? Sí, mira, eso es algo muy importante, Hernando. Y las líneas que estamos viendo por rangos de edad, los causales son diferentes. En los adolescentes generalmente es el poder convivir con el resto de su ambiente, de sus amigos, y con la vida misma. Cuando ya pasa alrededor de los 20 años a 29 años, estamos hablando ya no de una convivencia social, sino de una convivencia entre dos personas, generalmente la relación de pareja. Posteriormente, cuando hablamos de mayores de 30 años, las principales causales son de tipo financiero, es decir, se les acumulan una serie de compromisos que no pueden cumplir, y entonces las situaciones que nos van orillando a buscar una salida son diferentes. El gobierno municipal, que es el ente comprometido de brindar los factores necesarios para que su comunidad se desarrolle de manera adecuada, analiza todas estas situaciones, y es precisamente una estructura que se forma, que es el Consejo Municipal contra las Adicciones y Enfermedades Mentales, quienes tratan de evitar que estos factores aumenten. Y lo mencionamos hace un momento, tomarse suicidio, tomar la vida en sus propias manos, en muchas ocasiones se requiere o de un factor externo que nos ayude, como lo es
el evadirnos de la realidad mediante el uso de alguna sustancia que nos altere la conciencia. Y en Ciudad Juárez, desafortunadamente, tenemos un problema de adicciones muy alto y esto facilita que muchas personas tomen la decisión. Mencionaba ahorita nuestro compañero, el ambiente social es otro de los factores que genera que las personas piensen que quitarse la vida es muy fácil. ¿Por qué? Porque lo vemos todos los días muere gente y no muere gente de una manera natural por enfermedad o por el paso de los años, muere por alguna situación grave que trunca la vida de las personas y nosotros nos comportamos de acuerdo a la sociedad. Si en la sociedad, si vivimos en una sociedad enferma, eso es lo que perciben nuestros sentidos y eso es lo que nos va alimentando a nosotros. Sí, porque estamos hablando que hay personas que intentan suicidarse, pero que no lo logran y que desafortunadamente no solamente queda en el intento, sino que las personas en ocasiones sufren alguna amputación, sufren alguna dificultad. Hay que tener un tratamiento psicológico o psiquiátrico. ¿A dónde se canalizan a todas esas personas? Porque quizás alguien que pueda ser tratado para una situación de depresión y quizás no se le diagnostica adecuadamente, puede ir a parar a un psiquiátrico o a un internado por algunas de los familiares. En el caso de la comunidad universitaria, ¿cómo entiendes de la conciencia de este problema que observas desde tu trabajo de investigación precisamente, Jesús? Bueno, lo primero, retomando lo que comenta el doctor, es una problemática muy normalizada entre jóvenes. Tendemos a normalizar todo este tipo de situaciones. Y en el argot cotidiano, en el lenguaje cotidiano, es muy común decir, tomar a la ligera el hecho de, no, ya me quiero morir, ya me voy a matar, me voy a aventar del puente. Y es muy, muy común. Y como jóvenes lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Y lo curioso es que al mismo tiempo este tipo de situaciones se estigmatizan. La misma sociedad las estigmatiza, nosotros las estigmatizamos. En el caso de la universidad, instancias como SURE u otras dentro de esta institución han hecho esfuerzos por canalizar a los jóvenes y es parte de lo que se está haciendo, ¿no? Correcto, cuando estamos hablando precisamente de todas estas señales que pueda una persona con intención de suicidio, ¿de qué estamos hablando? Porque inclusive puede suceder en la casa alguien que diga, ya no quiero vivir más, he concluido una etapa, a lo mejor la familia no lo toma en cuenta, o ahora con las redes sociales, también, doctor Oscar, estamos hablando también de un ciberbullying muy intenso que viven ahora los niños, los jóvenes, los adolescentes, y que pueden orillarles aún más a abordar el suicidio como una opción. Sí, mira, de hecho, como decía ahorita el doctor Ramírez, según la edad son los predictores. Pero, por ejemplo, en los jóvenes es algo muy común el ciberbullying, ¿no? Que hemos escuchado casos que de tanto ciberbullying los lleva al suicidio. Sin embargo, más que el ciberbullying es estas personas que sienten que no pertenecen a la comunidad. Hay ciertas personas que por su forma de ser, por su personalidad, tratan de integrarse en la sociedad de algún grupo y hay gente que batalla bastante. Y de hecho, casos de gente que suicida jóvenes, en las notas dejan, es que yo intentaba acoplarme, intentaba mezclarme, intentaba tener amigos, pero no podía. Entonces a eso aúnale el ciberbullying y es ahí cuando viene entonces la intención suicida. Entonces, algunos de los focos que podemos mencionar es la gente que parece que no se integra a la sociedad. También, la gente cuando dice que lo va a intentar, es probable que sí lo haga. Es un mito eso de que si dicen que se van a suicidar no lo va a hacer. No, de hecho, la gente que se suicida días o en otras ocasiones lo había mencionado a sus familiares, a sus amigos. He pensado en morirme, he pensado en quitarme la vida. De hecho, uno como psicólogo, al evaluar el suicidio, tú lo haces de manera directa. Has pensado en quitarte la vida y automáticamente te lo dice. No lo oculta. Entonces, eso también es un foco rojo. Por ejemplo, hay veces que la gente empieza a heredar sus cosas. Entonces, sus pertenencias, toma, quiero que tengas esto, que sabes que es bien importante para mí. Entonces, empieza a heredar y entonces quiere decir que ya el plan está avanzado. Entonces, bueno, según la edad, o sea, hay muchas cosas que nos están avisando. La tristeza, no se diga la depresión. Gente que tiene mucha tristeza o una tristeza muy profunda de depresión, eso también es un indicativo. Gente muy estresada, con muchos problemas, con mucha frustración, también eso es una señal. Vamos, no todos los que se frustran y se deprimen se van a suicidar, pero es uno de los focos donde podemos encontrar
Bien, y además también está, pues, estos porcentajes que nos arroja el INEGI en estadísticas, pero precisamente el suicidólogo Alejandro Águila. Aguilar, ajá, que nos daba algunas conferencias muy interesantes, hablaba de que en este registro del INEGI no se cuenta precisamente a menores de edad que también están siendo sujetos al suicidio, y entonces esto se plantea como una muerte violenta, pero no como un suicidio. Estamos hablando también de cómo categorizar desde los ámbitos de la salud pública estos hechos, doctor. Bueno, en este caso del suicidio, se comporta también como muchos otros de los trastornos médicos. Nosotros le llamamos en largos médicos los prodromos o los datos que nos van generando sospecha sobre algún problema o alguna patología. Lo mencionaba ahorita nuestro compañero. Yo creo que debemos de hacer énfasis porque lo principal que debemos de hacer es darle la atención a aquellas personas que en su momento lo han manifestado o que no lo han manifestado, pero que nosotros, los que podemos tener un conocimiento, que es lo que estamos tratando de hacer, de divulgar el conocimiento. Un médico general, por ejemplo, en algún sistema de salud, el Seguro Social, el ISSSTE, Seguro Popular, que identifica algo con alguno de estos pacientes que llegan, ¿está obligado a canalizar? ¿Hay un protocolo? ¿O simple y sencillamente le dice, no, pues la vida es bella, adelante? Mira, qué bueno que lo mencionas. Esto es increíble. Suponemos que los médicos somos los directamente responsables de la salud del individuo. Desafortunadamente, la medicina en los tiempos actuales no es como en su momento la aprendimos, de hacer o de dar una atención integral al individuo. Se ha comercializado tanto la práctica de la medicina que en la gran mayoría de las veces una consulta no te dura más allá de 15 minutos. Y eso no te da oportunidad de conocer a la persona que estás viendo. Le preguntas el nombre porque lo tienes que anotar en una receta para que le puedan prescribir el tratamiento, pero no conoces más allá del nombre. Una persona, un individuo que tuvo un intento suicida y lo llevan a un área de urgencias, desafortunadamente le tratan el riesgo de perder la vida y se da de alta, pero eso no resuelve el problema. Eso única y exclusivamente suavizó la situación de evitar perder la vida, pero no estamos cambiando al individuo, al sujeto. Es por eso que las instituciones, asociaciones y gobierno en general debemos de poner especial atención a que esto es un proceso. Sí, el individuo que se suicida generalmente lo avisó y nunca hicimos nada. Aún cuando llegó a urgencias en un estado de coma, vamos a llamarlo así, o en un estado de shock por lo que haya hecho, se le atiende la urgencia, pero no se le atiende el problema. Debemos de levantar conciencia. Es el momento de empezar a hacer políticas generales, modificar la atención médica, modificar las leyes, para que esto realmente tenga la atención que amerita. Y además porque desafortunadamente Chihuahua se encuentra a nivel nacional como precisamente el lugar número 1 de suicidios, con una estadística muy desafortunada, Oscar. Sí, mira, el último reporte que encontré ubica a Chihuahua como la que registra más suicidios, que es 11.4 suicidios por cada 100,000 habitantes. De ahí le sigue Aguascalientes con 9.9, que también ahí es un estado con mucho suicidio, y seguido por Campeche con 9.1. Bien, pues miren, estas son las estadísticas que nos arrojan en estos tiempos, que como comentábamos en ocasiones, pues no se registran algunos suicidios, no están registrados en las muestras, las de los menores. Me gustaría que nos apuntaras algo sobre eso, pero antes de ello, sobre el ámbito universitario, ¿y hacia dónde va tu investigación? ¿Dónde quieres que concluya? ¿Qué es lo que te está arrojando? Mira, lo que hice al finalizar esta investigación y como parte de un trabajo externo fue generar un proyecto, un pequeño proyecto que aún estoy terminando de pulir, de prevención de suicidio con un enfoque integral, contemplando todas estas áreas de eventos familiares, eventos vitales estresantes, consumo de narcóticos, para desarrollar habilidades socioemocionales en los individuos, que es algo que, como podemos estar de acuerdo, es algo que se ha ido complicando un poco, y esto lo menciona Durkheim, que es uno de los principales teóricos en este tema del suicidio en la sociología. Existe un proceso de complejización social
paulatino, lo estamos viviendo y esto es consecuencia de la modernidad. La modernidad está llevando a una complejización de las tareas sociales, lo cual vuelve a que el individuo se sienta fuera de lugar, que pierda esa integración. Entonces, ¿qué caemos? Caemos en una anomia, caemos en este sentido de inexistencia de normas, de lazos, de vínculos, y se da esta ligereza. Entonces, parte del proyecto que tengo planteado, que espero tener oportunidad de presentar más adelante, es justamente retomar estos lazos comunitarios y lograr esta solidaridad entre estudiantes, ¿no? Es muy interesante ver el caso de los estudiantes de CU, porque generan una comunidad tan unida, tan unida, que en otros institutos como el ICSA, YADA, IT, no es el mismo caso, ¿no? Creo que debemos prestar especial atención a estas carreras del Departamento de Ciencias Sociales, reiterando, porque son las que atienden los futuros profesionistas en área de atención social, ¿no? Pues sí, interesante. Además, ahora que mencionas a Durkheim, y yo estaba leyendo uno de sus conceptos del suicidio, y donde habla que es un acto totalmente consciente e intencional. ¿Qué tanto de consciente podría tener alguien que, sumido en tantas situaciones de presión y de estrés, pueda lograr con claridad observar su panorama, su horizonte, ¿no? Sí, así es. Es que también hay que acordar o recordar que el ser humano es un ser instintivo. Entonces tus emociones, tus sentimientos te empujan a hacer ciertas cosas. Como decía el doctor, o sea, súmele las hormonas junto con esta tristeza y lo que te rodea. Entonces el sentimiento de decir, no, es que esta vida ya no tiene sentido vivirla. O sea, el sentimiento es muy fuerte. Recuerdo mucho un estudio que leí, gente que fumaba marihuana y le inyectaban isostigmina y eso produce deseos de suicidio. Y la gente decía, si no supiera que estoy en este estudio y que esto iba a causar esta reacción, dice, sí me quitaba la vida. Porque muchas veces el sentimiento, que es consecuencia de lo que está sintiendo por dentro, eso te lleva, y el ser humano es ser instintivo, o sea, lo que sentimos define muchas las cosas que hacemos. Doctor Esparza, hazme un apunte precisamente sobre los menores, sobre los niños, porque pareciera que quizás un joven, un adulto mayor, bueno, ya pasó una vida, vivió un proceso de una serie de experiencias en la vida y bueno, pues tenga estos pensamientos quizás, pero ¿qué podríamos pensar de un niño? Porque se han registrado inclusive suicidios en niños hasta de 7 años. Sí, claro. Ahora, hay que entender que un niño es diferente a un adulto, ¿no? El adulto, una vez que entras a la adolescencia, desarrollas otras capacidades que no tienes de niño. Tienes pensamiento abstracto, puedes pensar de manera más profunda. Entonces, por ejemplo, un niño de 7 años, inclusive hasta puede ver la vida como un juego, un videojuego. Quiere decir, si tú te mueres, tienes otra vida, puede ser. O sea, como que muchas veces no entienden ese concepto de me muero y qué sigue y qué hay más allá. O sea, aprende, ¿no? Según la casa, según la familia, hay Dios, según la religión, te pasa ciertas cosas, pero el niño, aunque lo sabe y lo puede repetir, no tiene ese conocimiento porque no tiene esa capacidad de pensamiento abstracto. Entonces, en el niño, el suicidio, muchas veces se da también por eso, porque el niño no entiende bien qué pasa después de que te quitas la vida, como que no hay ese conocimiento, y cuando un adulto lo hace, sí, o sea, me voy a morir y piensas en todas las opciones disponibles, y cuando eliges es un niño, ¿no? Correcto. Y bueno, cuando al final de cuentas, pues es un tema pues inacabable, y es interesante que lo estemos dilucidando aquí en este espacio universitario. Doctor Ramírez, desde el municipio de Juárez, desde las áreas de salud que usted dirige, ¿tienen algún programa, tienen algunas propuestas para la gente que nos ve y nos escucha? Sí, como lo mencionaban mis compañeros, este es un manejo integral. Independientemente de que tratamos de conjugar el esfuerzo de las asociaciones civiles, de la organización civil, el propio municipio, a través de sus áreas, establece programas. Para el área de la salud se dispone básicamente de 4 instituciones, que es Desarrollo Integral de la Familia, que es centros comunitarios, que es desarrollo social, y por último, la Dirección de Salud, que básicamente su función es ejecutiva, es decir, integrar el esfuerzo de todos y cada uno de los ciudadanos para poder disminuir estas tendencias. Quiero hacer un agregado que me
llamó la atención ahorita que lo comenta el doctor. Es cierto, el niño no tiene una concepción real de lo que es el suicidio, pero nosotros ahorita estamos muriendo de enfermedades crónico-degenerativas que pudimos haber evitado, que generalmente se producen por nuestros hábitos. La mayor parte de lo que aprendemos es en nuestra primera infancia y allí nos condicionan ciertos hábitos. Desafortunadamente, y lo mencionaba también mi compañero, esa relación interpersonal ya no se da. Estamos, todos nosotros, los padres de familia en tiempos actuales, estamos condicionando a nuestros hijos a que convivan a través de un mundo virtual, es decir, a través de nuestros propios aparatos. Desafortunadamente para ellos, lo que es bueno, yo soy bueno si mato a muchos en mis juegos. Yo soy bueno o me emociono si veo accidentes, si veo desgracias. Yo soy bueno. Pero para ellos ese mundo de fantasía, cuando lo ven en la realidad, ya vamos transformando a un hijo a que no sepa convivir. Ya no son nuestros tiempos en que salías a la calle y abrazabas o no abrazabas. Hay algo muy importante que es la convivencia familiar. El solo hecho de abrazar a tu hijo, de manifestarle que lo quieres, genera en él una respuesta de tipo humoral, secreta algunas sustancias que te hacen tomarle cariño a la vida. Y eso es, ¿no? Eso es a lo que tendríamos que ir compartiendo desde las universidades, en esta comunidad estudiantil que vamos pues avanzando, caminando, unos más lentos, unos más rápidos, pero el chiste es hablarlo, compartirlo, no sentirnos en soledad y poder precisamente acudir a instancias como la que veíamos ahora, CEFIC, el Centro de Atención de Familia Integral, ¿sí? 687 618 76 78 y 618 80 96 para nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio y la comunidad universitaria. Recuerden que tenemos precisamente el espacio de Centro de Atención Psicológica SURE, que está abierta también para toda la comunidad, donde podrán tener atención también psicológica. También el teléfono es 688 3848 en el edificio G del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Y mientras nosotros pues compartimos y platicamos, cada segundo en el mundo alguien intenta suicidarse y desafortunadamente cada 40 segundos alguien lo logra. Entonces es un problema de salud pública, es un problema de nuestra sociedad que debemos seguir apuntando, que necesitamos seguir analizando, reflexionando y sobre todo alentándonos para que esto ya no suceda. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Armando. Gracias. Gracias a todos. Con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí en UACJT.